A ver, yo tenía preparado, porque uno de los grandes temas es por qué es corrupción la cantidad de fallecimientos que hubo en la Ciudad de La Plata, que son 89 comprobados por la justicia, una inundación. Y pensé en dividirlo en tres: en lo que fue un antes, en lo que fue un durante y lo que fue un después de la inundación. En el antes de la inundación es la Ciudad de La Plata. Históricamente fue una ciudad de la cual se inundó, con dos grandes inundaciones previas a la del 2 de abril del 2013, que fue una el 27 de febrero del 2002 y una siguiente que fue el 28 de febrero del 2008. En esas inundaciones no hubo fallecidos. El 6 de diciembre del 2007, desde la Universidad Nacional de La Plata se entrega un informe en el cual dice que la ciudad tiene grandes riesgos de inundación y que no está preparada para ese evento. El 28 de febrero del 2008 se inunda una zona que es una zona residencial, que es Villa Elisa, con la cual se supone que no está aprobado, están ocultados, hubo fallecidos. A partir de ese momento se empieza a trabajar en distintos estudios y dice que si eso, lo que llovió en Villa Elisa, sucediese en la Ciudad de La Plata, sería una catástrofe. Esa catástrofe se produjo el 2 de abril del 2013. Ese es el antes. El por qué es un caso de corrupción. Porque teniendo todos los avisos anteriores a que suceda esa tragedia, no se hizo nada para que esa tragedia se minimice. El 2 de abril del 2013 llovieron aproximadamente 400 milímetros en la Ciudad de La Plata, lo que llevó en una primera instancia un 50% de la ciudad inundada y primeramente 51 fallecidos. ¿Y por qué digo 51 fallecidos? Porque siempre se intentó cerrar el número en 51. Suponemos nosotros, no tenemos la certeza de eso, de que no había que superar 11, que eran 52. A punto tal que de esa lista, cuando aparece el 52, se baja el nombre de un fallecido. Hay un fallecido que tiene 3 certificados de defunción con distintos días. Hecho el 1 de abril, un certificado, otro hecho el 2 y un tercer certificado hecho el 4, que es un chico que es peruano, que falleció cuidando una obra, era sereno de una obra. Es ahí donde nosotros empezamos a ver todo lo que es el ocultamiento. El durante transcurrió en una incertidumbre total. Yo no sé, ustedes no tienen por qué tener conocimiento, teníamos un intendente que no estaba en la Ciudad de La Plata y sin permiso, cuando tuitea que sí estaba en la Ciudad de La Plata con una remera, y pone una foto con una camisa de una inundación anterior. Un gobierno nacional que vino a militarizar la ciudad, que vino a militarizar los barrios populares. Unos primeros 51 fallecidos que son todos del casco urbano. ¿Qué quiero decir casco urbano? Es este paisaje de ciudad. Digamos, entre nosotros tenemos, como en todas las ciudades, los barrios populares al lado de los arroyos y lo que es la clase media o la clase más pudiente más alejado. Los 51 fallecidos iniciales están dentro de esa clase media. Y nuestra primera pregunta era ¿qué pasó o qué sucedió al lado de los arroyos? No pudiendo sostener el Estado provincial y el municipal ese número de fallecidos, llega después de un año de sentencia a 89. Ahora entramos en el después. ¿Por qué? Porque después de todo lo que se vivió en la Ciudad de La Plata no tuvimos un mínimo de asistencia y empiezan a aparecer los fallecidos por la inundación y a causa de la inundación. Distintos
distintas causas produjeron distintas muertes, a punto tal de que tenemos un chico de 31 o 32 años muerto por leptospira dentro de lo que es casco urbano. La leptospira es una enfermedad que es producida por el orín de las ratas, que no es propio de una clase media. Eso hoy todavía no está probado por la justicia, está guardado en la justicia, está encajonado en la justicia, pero tenemos la certeza de que ese chico falleció. El después fue la militarización, el después fue todo el ocultamiento. A partir de junio nosotros nos reunimos como familiares, digamos, porque estábamos todos no solo con la muerte de nuestro familiar, sino que estábamos total y absolutamente desprotegidos, vulnerables, porque no teníamos ni casa en muchos casos. No solo perdimos un familiar, sino que perdimos todo lo que era nuestra historia, todo lo que eran nuestras casas, y teníamos que acudir a casas de familiares o bien a casas de amigos, lo que complejizó un poco más la situación. No solo teníamos esa pérdida, digamos. En junio nos empezamos a reunir, empezamos a trabajar. A partir de ese trabajo empezamos a ver que no sucedió lo que se decía. Se empieza a trabajar con la justicia contencioso y administrativo, y en 25 de marzo tenemos una primera sentencia 89. En el medio descubrimos, y esto es una de las cosas más tétricas que descubrimos, que buscando esos fallecidos en el cementerio de La Plata había una persona enterrada 2 veces, no siendo el único caso, sino que tenemos pedidos de exhumaciones de 15 cadáveres más, lo que llevó a una posterior pericia a la morgue, cosa que todavía no tenemos el informe, que se hizo el 28 de febrero del 2014. Eso es dentro del contencioso administrativo, y dentro de lo que es el fuero penal, que es la parte que se buscan a los responsables, tenemos un fiscal que, lo decía ayer en un programa de televisión, es el primo hermano, la madre es el primo hermano del ex ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal. Por lo cual, no va a haber responsables. Digo, me acordaba ayer cuando Marta Peloni hablaba y decía: nos tienen miedo. Nosotros tampoco nos reciben, nos tienen miedo. Después de 3 años de instrucción, ahora están cerrando la causa, la etapa de instrucción, para pasarla a juicio, con 4 imputados, 2 por defensa civil, jefes de defensa civil que eran tanto de provincia como de municipio, y 2 médicos que falsificaron documentos públicos. Documentos públicos es certificado de función, porque otra de las maniobras que se hicieron fue: no te entrego, te llevaste vos tu fallecido y yo te hago un certificado de función por muerte natural. Por lo cual nunca vamos a poder tener un número certero, digamos. Sabemos que se aplicaron maniobras propias de la dictadura en esto. Digo, el entierro, a ver, porque por ahí lo digo y no se termina de entender. El entierro de una persona 2 veces es propia de la dictadura militar, ¿sí? Que en ese momento se decía que podía llegar a estar enterrado Julio López, que es una posibilidad. La policía, las fuerzas militares en la década del 70 enterraban NN, ahora al NN le pusieron nombre. Pero es exactamente lo mismo, no puede haber 2 personas enterradas, una persona enterrada 2 veces. ¿Sí? La bonaerense sigue trabajando exactamente igual. Y esto se aplicó en la dictadura, en la inundación.
Ese es un mecanismo. El otro mecanismo fue el de falsificar documentos certificados de defunción. Es una lucha complicada, es una lucha difícil. No tenemos ningún fiscal ni ningún juez que nos acompañe, más bien todo lo contrario. En lo contencioso y administrativo se cerró la lista en 89 y no se tiene intenciones de seguir, a punto tal de que hoy el juez nos titula de perversos cuando le presentamos algún fallecido por la inundación. Es lo último que nos ha dicho, que éramos perversos, que lo que nosotros queremos es que al gobierno le vaya mal y que sean 500. Pero bueno, sabemos que es una lucha muy larga y que estamos preparados como para encararla. Digamos, la inundación fue el emergente o fue el reflotar de todo lo malo que teníamos en décadas anteriores y se presenta de la peor manera acá. Digamos, uno cuando creía que todo esto había terminado, descubre que todos esos mecanismos y todos esos engranajes están tan lubricados como en la década del 70. No es mucho más lo que tengo hoy para decir. Seguimos investigando, seguimos buscando en los barrios populares. Ayer en un programa con María Luján nos acercaron el dato de... A ver, después lo vas a contar vos. María Luján nos había ido a colaborar con nosotros post inundación y ella siempre me decía, yo estuve con un cura en un barrio popular, yo estuve con un cura que me decía que había 50 fallecidos acá. Y ayer en un programa de televisión, no sé dónde está la periodista, nos acercaron el nombre de ese mismo cura que dijo exactamente lo mismo en una nota acá. Ese cura hoy está en Paraguay. Pasó la inundación y lo mandaron a Paraguay. Tendremos que ubicarlo en Paraguay. Es una pelea que hay que dar, que sabemos que en algún momento todo va a aparecer. Muchas gracias.